Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. En esta hermosa noche, vamos a acomodar aquí el asunto. Bendito sea Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. En esta noche, Dios me ha concedido una vez más estar aquí, gracias a nuestro hermano Luis, ¿verdad? Que abrió su hogar para estar aquí. Hermanos, la iglesia, Ministerio Renacer, con nuestro pastor, Roy Echeverría, ¿verdad? Que es el pastor general de la iglesia. Y nosotros estamos aquí en esta célula, ¿verdad? Que Dios ha permitido que estemos aquí. El propósito es, cada uno de nosotros, hermanos, aprender más de la Escritura. No es que nosotros queramos aprender y dejar las cosas ahí, sino vamos a aprender para estar más ampliamente buscando el rostro del Señor. Ese es el deseo de todo creyente y de cada cristiano, ¿verdad? Ahora vamos a leer un poquito de la Escritura, la palabra del Señor. Vamos a ir a leer, hermanos, ahí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 5, donde vamos a leer cada uno de nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. No olviden de glorificar el nombre del Señor. Bendito sea Dios Todopoderoso. Recuerden, Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 5. Y dice así la palabra del Señor de esta manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, honramos a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y en la plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo. Hasta ahí, hermanos, pueden tomar sus asientos, no olvidando de glorificar el nombre del Señor Jesús. Me pusieron aquí en un lugar donde casi la luz no me permite mucho ver, ¿verdad? Pero vamos aquí leyendo la Escritura. Hermanos, voy a llevarlo en mi introducción que voy a dar va a ser acerca de lo que todos conocemos como creyentes, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, que el Señor Jesucristo, hermanos, nació a través de una virgen. Fue engendrada por el Espíritu Santo. Todos sabemos de un principio que así vino aquí el Señor Jesucristo a esta tierra humanamente, ¿verdad? A través de una virgen. Y conocemos nosotros que el Señor Jesús, hermanos, fue desarrollándose hasta llegar un hombre como nosotros, como cada uno de nosotros en esta tierra. El mismo Señor, hermanos, cuando ya tuvo su edad alrededor de unos 30 años, ¿verdad? Entonces Él fue, hermanos, llamado a ser bautizado en agua. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cumpliendo ese mandato, hermanos, fue bautizado en agua. Cuando estuvo siendo bautizado, hermanos, dice que descendió del cielo el Espíritu Santo como paloma. El Espíritu Santo descendió de esa manera como paloma, pero también se escuchó una voz que aquí Mateo narra, dice que fue una voz, la voz del Padre, cuando dijo, este es mi Hijo amado. Cuando Cristo, hermanos, fue, hermanos, bautizado y se escuchó esa voz. Después, más adelante, el Espíritu Santo, en Mateo capítulo 4:4, donde dice que fue impulsado a través del Espíritu Santo, llevado al desierto. Pero quiero yo mencionarles algo. Cuando escuchó la voz allí, cuando escuchó la voz, creo yo sinceramente que había cantidades de ángeles, pero no solamente cantidad de ángeles, sino que también había cantidades
de demonios allí, en ese mismo instante. Y nosotros yo puedo ver, analizar aquí la escritura, que solamente cuando Cristo, hermano, fue llevado a través del Espíritu Santo al desierto, bien sabía Satanás, porque él iba visto cuando escuchó la voz, todo el mundo la escuchó. Bueno, entonces aquí la escritura me habla y me enseña, hermanos, que cuando Jesús fue llevado al desierto, Satanás estaba allí presente. Y empieza a ranarle también algo, hermano, de la escritura cuando le dice a Jesús, cuando estaba humanamente allí en el desierto, le dice, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo sabía, porque iba escuchado cuando fue bautizado Jesús en agua y cuando descendió el Espíritu Santo, hermanos, y cuando escuchó la voz del Padre también. Allí por eso se le acercó, hermano, muy cautelosamente y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Al momento que estaba allí, le estaba diciendo a Jesús, retándolo. Por eso se llama la tentación. Y sabemos, hermano, lo que pasó, hermano. Entonces, lo que yo quiero traerles en este momento es que esa palabra que en Juan capítulo 1:1 era el verbo, y ese verbo tomando la forma humana, que es en Cristo Jesús, que llegó por medio de María, entonces se hizo carne. Entonces, hermano, Cristo vino a la tierra de esa manera aquí, como podemos ver y analizar las escrituras, como Él fue que descendió, hermanos, a esta tierra. El apóstol Pablo nos habla y nos dice, nos recordamos que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en el poder. Allí, hermanos, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, nos habla de esto. La palabra de Dios, hermanos, que es Jesucristo mismo manifestada a los hombres. La palabra de Dios, hermano, que se manifestó en carnes, ahora la tenemos nosotros escrita aquí. Porque ahora se nos fue escrito. Esa palabra que fue escrita, hermanos, llegó a los oídos del apóstol Pablo. Cuando la palabra llegó a los oídos del apóstol Pablo, él mismo nos dice, ahora dice, el reino de Dios no se considera en palabras, sino en el poder. Cristo era el poder. Cristo era el único que podía traer el poder hacia la tierra. Y nosotros nos damos cuenta aquí en 1 Corintios, en el capítulo 4:20, porque el reino de Dios no es comer y beber, sino justicia y paz y gozo. Sabemos nosotros en este momento, hermanos, que la escritura nos habla. No solamente la tenemos para que nosotros podamos leerla, sino para que la palabra de Dios, hermano, tome, hermanos, carne, vaya tomando imagen en nuestras vidas. Si el mismo Cristo, hermano, es el mismo aliento de Dios que vino, hermanos, aquí a la tierra, entonces para que se encarne en nosotros. Al momento que se encarne en nosotros, la vida, hermano, de Cristo se está metiendo en nuestras vidas. Y nosotros estamos viviendo como Cristo. Dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El apóstol Pablo, hermanos, tenía una seguridad, hermanos, de lo que él hablaba. Porque en sí, hermanos, él mismo se le apareció Cristo, hermanos, cuando le dijo, ¿a quién estás persiguiendo? Si no es a mí. Entonces estaba persiguiendo, él creía que perseguía a los hijos de Dios, a la iglesia primitiva, la primera iglesia, pero estaba persiguiendo a Cristo. Ahora, esas palabras que ahora el apóstol Pablo nos dice, cuando dice de esta manera, déjame pongo los lentes, y dice, el reino de Dios no es comer ni beber, sino justicia y paz y gozo. O por el sentido que a través del Espíritu Santo nos damos cuenta nosotros, hermanos, que esa palabra que habló el apóstol Pablo, hermanos, hablando a nosotros mismos, ahora reconocía que él mismo, hermano, estaba convencido que esa palabra no solamente era de comer, no solamente era de beber. Por esa razón el apóstol Pablo estaba diciendo, no solamente viviremos de pan, sino viviremos del poder y de paz y de gozo. Cuando habla de esa paz, que eso significa que nosotros debemos tener paz en Cristo. Debemos tener paz en la iglesia. Debemos tener paz en el mundo. Debemos tener paz donde quiera que nosotros vayamos. La paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura. Y esa paz es la que nos llena nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser.
Entonces, esta es la misma paz que Cristo, hermanos, habló, hermanos, cuando estaba Él predicando ese mensaje, hermanos, cuando anduvo caminando en esta tierra, predicándole a los judíos, predicándole a los escribas, predicándole a todo judío que se presentaba de allí, porque era la luz, era la paz que Él podía traer. Todo hombre vivía en conflictos. Todo hombre vivía, hermanos, en ese tiempo, hermanos, siendo acechado por los mismos judíos, por los mismos romanos. No había paz en las vidas de ellos. Pero ahora Jesucristo nos la presenta y nos las hace, hermanos, espiritualmente adentro de nosotros. La paz de Cristo. El gozo, hermanos, es un gozo que debe permanecer siempre. El gozo debe salir adentro de la iglesia. El gozo debe salir, hermanos, afuera en el mundo donde estamos, para que la gente se dé cuenta que nosotros somos de Cristo. Dígame usted ahora, ¿cuántos son de Cristo aquí? Amén. Si nosotros confesamos que somos de Cristo, entonces la paz de Cristo debe estar en nosotros. Y dele una palma al Señor, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a seguir adelante, hermanos, de la Escritura nos habla. Quiero que me tengan un poquito de paciencia, porque yo estuve estudiando esto, hermano. Decía, Señor, ¿qué quieres, Señor, que lleve a tu pueblo? Porque en la misma iglesia, hermanos, somos un pequeño remanente, pero somos del mismo pueblo del Señor, hermanos. Y yo quería traer otro mensaje que se llamaba, hermanos, que cuando uno, hermanos, hay cambios en la vida, hay un dolor. Pero algo, hermanos, sentía adentro que no podía, tenía algo más, tenía que llenarme. Entonces, hermanos, encontré, hermanos, que solamente lo que puede llenar es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el único que puede cambiar. Podemos llenar, escudriñar las Escrituras y hablarlas humanamente, pero no espiritualmente. Y esto, cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, estamos escudriñando la palabra de Dios, hermanos, carnalmente, humanamente, no nos va a llenar, hermanos. Simplemente vamos a hablar de la Escritura. Pero cuando toma carne, cuando el Espíritu Santo llega dentro de nosotros, entonces la persona es diferente, cambia, se mira, que busca de Cristo, se mira, hermanos, que Cristo, hermanos, la imagen de Cristo está en cada uno de nuestras vidas. Así, hermanos, hay miles de cristianos, hermanos, que leen la Escritura, hermanos, humanamente, pero no se es encarnado esa palabra, no es encarnado, hermano, el mensaje de Cristo en nuestras vidas, no es encarnado el Espíritu Santo, hermanos. Y esto es lo que hace falta en nuestras vidas constantemente. El hombre que, hermano, vive en el Espíritu y en verdad, hermano, ese hombre, hermano, vive constantemente buscando la presencia de Dios. Busca, hermanos, en la mañana, en la noche, a toda hora. Señor, yo te amo, yo te necesito. Incluso el mismo Señor lo levanta 2, 3 de la mañana para que tenga esa comunión íntima con Él. Hermanos, esa es la razón que el pueblo de Dios carece de Cristo. Esa es la razón por qué el pueblo de Dios, hermano, no se levanta. Estoy hablando universalmente. Hay muchos en los que han caído. Las iglesias se han conformado en la forma como viven. En una vida, hermanos, muy pasible. Una vida que está pausado. Una vida, hermano, que sale de la iglesia y no se da cuenta qué es lo que va a hacer. Se olvida el Señor. Dijo por ahí alguien, me quito el traje y lo cuelgo. Y ya salgo y nadie conoce quién soy yo. Y así no es la vida cristiana. La vida cristiana es vivir constantemente 24/7. Y también 24/12. Eso es lo que nosotros debemos vivir, así una vida, hermano, que todo el mundo sepa que usted es hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir, hermano, porque si no, no me quiero quedar solo aquí en esto. Y dice así la Escritura, porque en el sentido de a través del Espíritu Santo, en Romanos nos habla y nos dice, el mensaje del Evangelio lleva el poder de Dios y la vida que cada creyente a través de la persona del Señor Jesucristo, es el ministerio poderoso del Espíritu Santo que cada hombre o creyente debe de llevar este ministerio para que pueda ser expandido el mensaje de Dios. Si nosotros, hermanos, no llevamos este ministerio, entonces no puede ser expandido y no van a poder conocer lo que es Jesucristo, ni tampoco la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve en cada corazón, el Espíritu Santo llena cada vida. Pero ¿cómo es que va a llenar esto? ¿Cómo es que usted se va a dar cuenta? Usted se da cuenta cuando aquel hombre, aquella hija de Dios,
hermanos, el interés en las cosas espirituales de Dios. No las cosas nada más. Busca la palabra de Dios y saca un tema y ya se terminó allí. Hermanos, la presencia de Cristo, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo va cuando usted se deja usar por Él. Y no solamente en la iglesia, sino también en su casa. No solamente en su casa, sino en su trabajo. Donde quiera que usted va la presencia del Espíritu Santo. Cuando la presencia del Espíritu Santo, hermanos, habita dentro de usted, hay un cambio físico. Hay un cambio mental. Hay un cambio en la forma como usted piensa. Ya no es la persona que antes era. Es la persona que ha sido renovada nuevamente. Porque la Biblia dice que nueva criatura soy. Cuando las cosas, hermanos, nosotros vinimos a Cristo, entonces Cristo, ese hermano nos transforma. Cristo, hermano, nos cambia. Cristo nos renueva. Entonces somos nuevas criaturas en Cristo. Cristo mismo quiere que nos parezcamos a Él. Cristo quiere que cambiemos nuestra forma de pensar. Porque a veces, hermano, una ocasión le dijo un siervo de esta manera, diciéndole, ¿por qué mi pueblo no quiere obedecerme? ¿Por qué? Le dice el siervo, Señor, pero si tú mismo lo bautizaste, ellos te recibieron, pero no creen en mí. Señor, pero están en la iglesia allí, Señor, pero no creen en mí. Aunque estemos en la iglesia, hermanos, no creemos en Cristo. Esto duele el corazón, como a mí me duele esto. No soy pastor, pero me duele a mí las almas, la gente que aún estando, hermano, en la iglesia puede estar perdiéndose, aleluya, el mismo pueblo de Dios. Entonces nosotros debemos, hermanos, tener, hermanos, adentro de nosotros que somos cristianos, Cristo vive, cristocéntricos, que nos debe de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir. Seremos como los judíos, como los gentiles, que decían que buscaban, que tenían las leyes de Dios y que tenían a Cristo, pero vivían conforme a la ley y no como Cristo. Esa es la diferencia de cada uno de nosotros, que a veces vivimos, hermanos, como si Cristo no estuviera en nuestras vidas. Aleluya. Siento esto porque se lo digo de parte del Señor. Siento que algo me quema por dentro. Y esto, hermanos, se lo estoy diciendo, yo oraba al Señor, pero ¿cómo quiere, Dios mío, que predique esto? Y esto me dolía a mí, hermanos. Entonces nosotros debemos ser imagen y semejanza de Dios, así como nos creó Dios en el principio al hombre. Santos, apartados del pecado. El pecado nos aparta de Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado, hermanos, nos hace separarnos de Dios, aunque estemos, hermanos, adentro de la iglesia. Entonces nosotros debemos ser santos y ser purificados, hermanos. Aleluya. Oh, bendito Dios, te alabo, te alabo, te alabo, Jesús. Aleluya. Bendito sea su nombre. Oh, poderoso Espíritu Santo. En Romanos capítulo 1, versículo 6, dice la Escritura de esta manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación y a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. El apóstol Pablo, hermanos, hablaba, hermano, con una seguridad que él tenía. Una seguridad, hermanos, que no necesitaba que alguien le estuviera sobando la espalda, sino que él mismo, hermanos, tenía la convicción de servir a Cristo. Así como cada uno en estos tiempos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos tener las seguridades y buscar la presencia del Espíritu Santo. No viviendo, hermano, porque estamos perdiendo el tiempo si vivimos una vida frustrante. Pero si vivimos una vida conforme la vivió el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo se esforzaba, el apóstol Pablo, hermano, luchó, el apóstol Pablo, hermano, dio aún su vida por Cristo, aleluya. Y por eso nos dice eso en Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 18-24, dice de esta manera: porque la palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden, pero nosotros que somos salvos, es el poder de Dios. Esto me hace ver, hermanos, que nosotros, aunque vengan ríos, hermanos, venga lo que venga, para nosotros debe ser poder de Dios y para otro es locura. Para otros se mofan, para otros se enojan, para otros se burlan.
Pero para nosotros, hermanos, es poder, es potencia, porque conocemos a Cristo, conocemos la crucifixión de Cristo. Entonces nosotros debemos estar siempre bien asentados de lo que hemos creído de un principio. La Biblia dice, hermano, lo que crees de un principio, no te muevas allí, quédate allí. Y si nosotros creemos en Cristo, hermanos, no debemos de movernos. Nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, el cambio debe ser radical en toda nuestra vida, aleluya. Si nuestra vida, hermanos, no es radical, no estamos engañando a nosotros mismos. No estamos sirviendo a Cristo. Creemos que lo tenemos aquí adentro y no lo tenemos. Por eso debe haber un cambio adentro de nuestras vidas constantemente. Oh, bendito Dios, aleluya. Yo no sé por qué le estoy diciendo esto, hermanos, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la Escritura de esta manera. El poder de Dios, entonces, dice Primera de Corintios 2, 4 al 5. El mensaje más dice así. Mi mensaje y mis predicaciones no fueron con palabras persuasivas o de sabiduría, sino en demostración del Espíritu de poder. 5, para que su fe no descanse sobre la sabiduría, porque muchos creen que tener sabiduría es descansar nuestra fe en ella, y no es así. Sino que la fe, hermanos, debe estar, hermanos, en Cristo anclada. No en la sabiduría que nosotros tenemos o en el conocimiento, sino en el poder del Espíritu Santo. Amén. Si el Espíritu Santo es el que se mueve adentro de nuestras vidas, entonces nosotros somos de Cristo. Las evidencias de Cristo, hermanos, deben estar, hermanos, adentro de nosotros. No solamente en cuatro paredes, no solamente en nuestra casa, sino debe estar, hermanos, fuera de nuestra casa. Pero la misma manera como debe estar fuera de nuestra casa y fuera de la iglesia y fuera, hermanos, debe estar también en nuestra casa. Allí califica el esposo y la esposa qué clase de cristianos somos nosotros. Aleluya. Allí es donde ellos se dan cuenta, de verdad tú eres cristiana, de verdad tú eres cristiano, de verdad tú eres hijo de Dios, de verdad has sido redimido con la sangre de Cristo. Yo no miro la diferencia. Cada uno se va a ver así, se va a preguntar, hermanos, si eso pasara en nuestras vidas, si eso pasara en nuestros corazones, hermanos, estamos perdiendo tiempo. Pero si nosotros, hermanos, en realidad, hermanos, buscamos la presencia de Dios, quiere decir, hermanos, que nosotros somos hijos de Dios, somos parte, hermanos, del pueblo de Dios, somos parte, hermanos, de la gloria de Dios, y cuando Cristo venga, nos va a levantar a todos, hermanos. Pero si estamos fallando, debemos reconciliarnos primero, aleluya. Mire bien, bendito sea Dios. Debemos reconciliarnos con nuestra esposa, debemos reconciliarnos con nuestro esposo, debemos reconciliarnos con nuestros hijos, debemos reconciliarnos con el pueblo de Dios, debemos reconciliarnos con todo, porque si no, no va a poder entrar al reino de Dios. Eso es lo que dice, bendito Dios, hermano. Dios me está poniendo todo esto en mi vida, ahorita en este momento, aleluya. No es que traiga esto, bendito sea su nombre para siempre. Dice la Escritura aquí de esta manera en Primera de Corintios 2, 4 y 5. Eso estuvimos leyendo. Que para la fe descanse sobre la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios, para que la misma gente se dé cuenta que no es sabiduría de hombre, sino que viene potencia de Dios y fuego de Dios. Es la misma palabra de Dios, hermano, las que nos da convicciones de servir y buscar el rostro de Él. Esa palabra, hermanos, que sale, hermano, de aquí de la Escritura, es la misma palabra que tiene el aliento de Dios. El aliento de Dios trae cambios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Si nosotros, hermano, los dejamos moldear, si nosotros mismos, hermano, buscamos, hermano, que el Espíritu Santo nos moldee, si no lo buscamos, no nos va a moldear de ninguna manera. ¿Por qué? Porque nosotros hemos detenido, hermanos, hemos detenido la presencia de Dios. Porque nosotros hemos dicho, Señor, tú llegas hasta aquí nomás, Señor. Oh, bendito Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el mismo Señor Jesucristo, hermanos, usted mismo lo está poniéndole, hermano, las manos. No puedes entrar en este momento. Primero cambia tu mente, tu corazón, tu vida.
Si el Espíritu de Dios, hermano, quiere entrar a su vida, usted quite esa barrera. Quite la barrera. Deje que entre el Espíritu Santo completamente. Si nosotros dejamos que no llegue el Espíritu Santo, estamos poniendo la barrera dentro de nosotros mismos. Aunque conozcamos la Escritura, aunque conozcamos la palabra, aunque diga yo soy cristiano, pero el Espíritu de Dios, hermano, no entra. Dios no puede entrar, hermano, porque mira que está sucio. Y solamente un espíritu inmundo entra allí, en la suciedad. ¿Qué está hablando suciedad? Cuando habla de suciedad, está hablando del corazón y de la mente, y de los ojos y de lo que escucha. Eso es lo que viene la suciedad. Cuando uno escucha majaderías, cuando uno escucha, hermanos, que unas cosas que no son agradables, hermanos, para el cristiano, todo eso ya somos nuevas criaturas. Somos hombres y mujeres bautizados y nosotros mismos dijimos, morimos para el mundo y vivimos para Cristo, aleluya. Dele un aplauso a Dios, aleluya. Mi alma te adora, Jesús, aleluya. ¿Qué más dice aquí la palabra del Señor? Simplemente le estoy dando la introducción, hermanos, porque yo sabía, hermano, que esto trae muchísimo de qué hablar de las Escrituras, de la palabra de Dios. Y que, Señor, yo voy a hablar, Señor, pero tú das el sazón, Dios mío. Porque, Señor, yo simplemente hablo, pero tú, Señor, seas el que hace entender al pueblo tuyo, Señor. Y el pueblo, hermanos, ustedes son de Cristo, cada uno. Yo simplemente traigo el mensaje. Yo simplemente les traigo la palabra. Pero Dios, hermano, es el que va a convencer su corazón. El Espíritu Santo va a convencer a cada uno de ustedes. No yo. Yo siempre traigo esta palabra. Y dice así, vamos a continuar, aleluya. Donde dice aquí, oiga, ponga atención en esto. Dice, consideradamente muchos cristianos, sin embargo, no están expresivamente en el poder y capacitación de Dios para estos creyentes. Es simplemente un asunto de hacerlo mejor de ellos. Si pueden, en conforme a sus ciertos estándares, esperando las súplicas que algunos parecen ser más exitosos y conformados esas reglas que otros, pero si ellos son honestos con sí mismos, esto no es tarea fácil, debido a nuestras inclinaciones. Él da un pequeño ejemplo y dice, aún el auto es engañoso y habrá aún siempre presente una conciencia que algo anda mal adentro de nosotros. El auto es engañoso, pero de repente, por decir, se da cuenta que algo anda fallando. Entonces, de la misma manera, usted en el cristianismo es lo mismo. Después se da cuenta que algo anda mal adentro de nosotros también. Entonces, esto me lleva a mí que nosotros debemos entender aún los ejemplos que nos ponen en nuestra relación con Dios. Podemos buscar cómo atravesar los pensamientos mismos de nosotros, buscando las formas mismas de nosotros mismos para poder nosotros invadir lo que no nos gusta. Pero nosotros, hermanos, estamos dispuestos a escuchar el mensaje de Dios para poder, hermanos, entablar nuestra vida en Cristo. Si nosotros no ponemos, hermano, la atención absoluta, no podemos tener la seguridad que Dios es el que va a entablar la comunicación adentro de nuestro espíritu. El espíritu, hermanos, es el que se mueve adentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Para poder tener el entendimiento de Dios, necesitamos buscar constantemente la presencia de Dios a través de su palabra, a través de la oración. Es la única manera que puede crecer la fe en Dios. Si nosotros no buscamos de esta manera la presencia de Dios, entonces nuestra vida no va a ser, hermano, abundante, sino va a ir flaqueando poco a poco. Si nos conformamos simplemente con estar en la iglesia y no usar más la palabra de Dios y no leer las Escrituras y no orar, eso significa que estamos nosotros, como dice Ezequiel, como los huesos secos. Son evidencias que una vida cristiana, hermanos, se ha estado, hermanos, llegando a secándose. Cuando no buscamos la presencia ni usamos la palabra de Dios, si no leemos, si no tenemos comunicación, si verdaderamente como hijos de Dios que somos nosotros, hermanos, debemos tener una constancia de buscar de Él.
No solamente en donde a veces queremos nosotros, pero no es así, sino que nosotros debemos una continua búsqueda de Dios en nuestras vidas. Si nosotros lo hacemos, entonces nuestra vida va a florecer. Va a florecer y los demás van a ver la imagen y semejanza de Cristo que usted tiene en su vida. Entonces los cambios van a venir a usted. Si alguien viene y le dice algo negativo de alguien, usted va a decir, hermanita o hermanito, ¿sabe qué? No quiero escuchar eso. Usted va a parar eso, porque usted es imagen y semejanza de Cristo. Cuando es usted imagen y semejanza de Cristo, no permite, hermano, que el diablo le ponga cosas en su mente, en su corazón, en su vida. ¿Por qué, hermanos? Porque no está siendo guiado, hermanos, por una mente carnal, sino está siendo guiado por el Espíritu Santo. El hombre carnal busca aquellos deseos. El oído quiere escuchar lo que le gusta. Los ojos quieren ver lo que le gusta. Si usted le habla, hermanos, a alguien que no le gusta, le va a decir, sabes que no quiero escuchar nada de ti. Pero si le habla algo, hermanos, una mentira, un engaño, pues ¿qué más dice? ¿Qué escuchaste? Dímelo. Eso, hermano, no es así. De ninguna manera. Le estoy poniendo estos ejemplos para que se dé cuenta de esto. Porque nosotros como carnales, como hombres humanos, vivimos de esta manera. Pero en Cristo nos habla. La Escritura nos habla donde nos dice, hermano, de esta manera. Y dice así, es lo mejor para nosotros que lo que Dios quiere, que no, el que dice, lo que nos quiere, lo que Dios quiere, dice, no es que la fe es lo mejor para Él, sino el Señor Jesús es la persona del Espíritu, la cual Dios ha enviado para morar en nosotros. Ese es, hermanos, la persona de Cristo es la que está morando adentro de nosotros. No está morando nuestros pensamientos que están claudicando. No están morando nuestras emociones, hermanos, que nos llevan, hermanos, más allá, hermanos, para que nosotros podamos escuchar algo negativo. Sino, hermanos, nos está diciendo que podemos nosotros, hermanos, detener, porque somos de Cristo. Una persona que es de Cristo detiene todo aquello que le va a afectar, porque su alma está en fuego. Su alma, hermanos, está en fuego, hermanos. Si usted no detiene, hermanos, todo esto, entonces el balance se hace así y va peligrando. Y cada uno de nosotros nos pasa esto. Por eso necesitamos cuidarnos nosotros en nuestras vidas espiritual. La vida espiritual, hermano, no debe de ser solo balanceado, sino debe de crecer, hermanos, para que la presencia y el Espíritu de Dios se pueda mover adentro de nosotros. Para que el apóstol Pablo era un hombre, hermanos, que predicaba, hermanos, con ese deseo. Aunque lo maldecían, lo maltrataban, hablaban mal de él, querían destruirlo, querían matarlo. Pero él mismo, hermanos, era ungido, hermanos, del poder del Espíritu Santo. No, hermanos, se alejaba. Lo contrario, él seguía adelante. Cuando uno está lleno de la presencia del Señor, no tiene temor alguno. Cuando uno está lleno de la presencia del Señor, hermanos, no tiene miedo a nada, sino que todo pone un alto, porque la presencia del Señor es lo que la va buscando a usted. El Espíritu de Dios, hermanos, está llenando su corazón, su vida, su ser. Es el mismo Espíritu, hermanos, que descendió, hermanos, en los tiempos hace 2000 años. Ahora está aquí también, porque no ha cambiado. Es inmutable. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios, te adoramos, Señor Jesús. Siento la presencia del Señor, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te adora, bendito Espíritu Santo. Y dice así, hermanos, de esta manera la Escritura, cuando dice, por el supuesto nadie es perfecto. Ciertamente Dios entiende a cada uno de vosotros. Comprendemos que nosotros, hermanos, no somos perfectos. Dios sabe, hermano, por dónde andamos fallando. Pero también tenemos las Escrituras, hermano, para poder corregir donde fallamos. Tenemos esa palabra de vida, hermanos, que Él mismo imparte en nuestras vidas. Allí en Juan 10:10, ¿qué dice ahí la Escritura? ¿Alguien puede leerme ese capítulo? Juan 10:10. Bendito sea el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, te adoro, Padre. Te doy la gloria, Jesús. ¿Qué dice su palabra? Juan 10:10.
y que tengan vida. Tengas. Amén. Eso fue lo que vino el enemigo. Aunque nosotros tenemos a Cristo, el Señor les dice, desen cuenta para qué vino el enemigo ustedes. Ustedes se dan cuenta, está en su palabra, en las palabras de Jesús nos dejó, hermanos, escrita, a qué vino Satanás, a matar, a destruir. Y si nosotros sabemos que eso vino el enemigo, ¿por qué damos cabida? Si sabemos que Satanás vino a matar y a destruir, hermano, y separar. Y si sabemos que Cristo vino a dar vida, entonces, ¿qué está pasando con nuestras vidas? Si el mismo Dios, hermano, nos está hablando aquí, entonces nosotros nos damos cuenta de esas palabras de Cristo que son vida. Que Él mismo nos está advirtiendo que Satanás vino para matar, destruir. Es el deseo. ¿Qué es lo que mata la esperanza? ¿Qué es lo que mata la fe? Cuando empezamos a alejar de Dios, cuando no leemos su palabra, cuando no buscamos a Dios, entonces todo esto, hermanos, empieza a ser destruido, a matar y a destruir. Cuando mata la fe, cuando mata todo lo que es de Dios, empieza con la familia, empieza con el hogar, a través de su mente. Empieza a levantar, hermanos, grandes zorras sobre nuestras mentes, que empiezan a entrar en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y empezamos, hermanos, a hablar mal de esto, a hablar mal de esto, y empezamos a escuchar aquellos negativos. Y nada, hermanos, así. Pero es el enemigo que lo está llevando a ese lugar. No es usted, no es la persona, sino que es el enemigo que está metiéndose como zorra adentro. Oh, bendito Espíritu de Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Póngase de pie, hermano, en esta hora. Oh, bendito Dios. Tú la presencia del Señor muy fuerte. Te adoramos, Señor Jesús. Aleluya. Bendito es tu nombre, Jesús. Aleluya. Padre, he hablado, Señor, lo que tú me has dicho, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Te doy la gloria, te doy la honra, Señor Jesús. No puedo seguir adelante, Señor. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, hermano. Empiece a adorarle, empiece a glorificarle, empiece a darle la gloria a Él. Él es Dios, Él conoce, Él sabe, hermanos. Él sabe, hermanos. Dios le habla, hermanos, porque Dios la ama, Dios lo ama a cada uno de ustedes. Por esa razón, hermanos, Dios quiere que cada día nosotros, hermanos, parezcamos a Cristo. Que nosotros seamos como Cristo. Que el Espíritu Santo sea el que fluye, hermanos. Que el Espíritu de poder, hermano, que ese Espíritu, hermanos, que Él nos ha dado, hermano, es para que nosotros podamos, hermanos, llevarlo hacia los demás. Aleluya. Que su nombre existe, hermanos. Bendito sea su santo nombre. Te damos la gloria a ti, Señor Jesús. Te damos el poder. Te damos la alabanza, Señor Jesús. Porque tú eres digno, Señor, recibirlo, Padre. He hablado tu palabra, Señor. Tú eres el único que puedes hacer la obra en nuestras vidas, Señor. Tú sabes, yo no sé, Señor. Yo simplemente te traje tu palabra, Señor. Si tú hablaste al corazón de alguien, Dios mío, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza a ti, Señor. Porque tú eres dueño, Señor, de todas las cosas, Padre. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Tú eres digno, Señor, de toda la gloria, Padre. Bendito eres tú, Señor, para siempre. Aleluya.